Vamos a ir a Hebreos 11 y vamos a leer prácticamente todo ese capítulo. Entonces yo voy a leer para ustedes, me siguen con su vista, y habla justamente de la fe. Ese es el título de el capítulo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, por lo que transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que no había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pues porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse llamarse Dios de ellos, por lo que les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para aún levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe le bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su perdón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que
el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, pues después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo que faltarían contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, hasta ahí llega el 38, faltan 2 versículos más, pero creo que ahí tenemos más que suficiente ejemplos de qué es la fe. Y la Biblia tiene cientos de ejemplos de demostraciones de fe y cómo las personas ejercieron su fe. Ahora, sobre el término como tal de la fe, al inicio la palabra nos dice que es la certeza de algo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Yo certeza, antes de que me tuviera que poner a estudiar, siempre lo había concebido como seguridad. Tengo la certeza, pues estoy seguro de algo, hasta ahí. Pero, esto me lo enseñó mi pastor, la raíz griega de la palabra certeza tiene 2 derivaciones, 2 connotaciones. Una es hipóstasis, lo que tiene un fundamento, sustancia y ser real. Si se dan cuenta, no es lo mismo de estar seguro, que yo puedo estar seguro que el Real Madrid va a ser campeón este año, pero no es algo que es ni real ni que tiene realmente tal vez fundamentos. O yo puedo tener muchas seguridades en mi vida, pero la base de nuestra fe es algo que es fundamentado y que es real, y esto es Cristo Jesús. La otra palabra que se deriva es asfaleia, que significa seguridad, ahí yo estaba en lo correcto, protección, fiabilidad y firmeza. Entonces, ¿por qué tenemos un contexto un poco más amplio de esa certeza? Porque la certeza, la seguridad está amarrada a un montón de cosas más que hacemos en nuestra vida. Si yo me preparo para una carrera de cualquier tipo y estoy entrenando todos los días, estoy alimentándome bien, yo tengo la certeza, la seguridad de que en la carrera me puede ir bien, aunque pueda ser que no. Y a mí me ha pasado que me preparé, hice todo lo que se supone que tenía que hacer, y en los primeros 2 kilómetros me acalambré, y hasta ahí llegó meses de preparación. Luego me encontré esta definición que es un poco más aterrizada, más filosófica tal vez. Dice que la certeza es un estado mental en el que una persona está convencida de la verdad de una creencia o conocimiento sin tener ninguna duda de ella. Y yo creo que ahí está, como dice el filósofo mexicano Cantinflas, ahí está el detalle, ¿verdad? No tenemos ninguna duda, y los que hemos creído en Jesús, no tenemos ninguna duda de quién es Él, de qué hizo, de qué hace por nuestra vida y qué es lo que va a hacer por nosotros. Amén. Entrando un poco a detalle de los ejemplos que nos muestra el texto, que son muchos, yo todavía me enfoqué en unos
y agregué otros. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Eso es fe para ustedes o no? ¿Lo creen? Yo lo creo. Y tengo la convicción de que así sucedió, aunque el mundo nos diga que hubo un Big Bang y explotó todo, y de la nada, de una explosión, pues ya la tierra comenzó a ser y todo comenzó a funcionar en perfecta armonía. ¿Cuándo ustedes han tirado un cohete, una bombeta, no sé cómo le llaman acá, en el 15 de septiembre, y ven que de esa explosión salió vida? ¿Cuándo una explosión, una bomba, la bomba de Hiroshima, de Nagasaki, cuándo de esa explosión surgió vida? Es que no tiene sentido. Pero mucha gente se apega a eso con tal de contrariar la existencia de un Dios creador. Noé, lo mencionó el texto. Imagínense que en el tiempo de Noé, para ese tiempo, no llovía. Para la gente era extrañísimo ver agua. Imagínate que entonces venga y diga Noé, recibe de Dios que el mundo va a ser pues cubierto por aguas, que va a llover muchos días, y la gente ni siquiera tenía el concepto de qué era la lluvia. Es como enseñarle a estos niños de ahora un disco de 3.5 en computación. No tienen ni idea de qué es eso, una grabadora, un Walkman, porque cuando ustedes nacieron ya eso no existía. Tal vez no saben, nunca lo han visto. Para ese tiempo de Noé, el pueblo no conocía el agua de lluvia. Imagínense que se para en medio del centro Noé y les dice: Dios me dijo que va a destruir el mundo con lluvia y va a llover 40 días y 40 noches. Claro que lo trataron de loco, pero por esa fe de un Noé que escuchaba la voz de Dios y Dios que le dio pautas muy específicas de cómo tenía que ser el arca, se salvó él y su familia. Y continuó ahí, o volvió Dios a poblar la tierra a través de la familia de Noé. Abraham, que es uno de los ejemplos más simbólicos de la Biblia, y la misma palabra lo llama el padre de la fe, para nosotros es muy representativo. Por si se han preguntado alguna vez por qué nuestro hijo se llama Isaac, bueno, por esa historia de ese hijo que Dios le da tarde, ha entrado en años ya a Sara y a Abraham, ¿verdad? Pero imagínense ahorita que aquí le vengan a decir a los papás del pastor: ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada, hermana. Pastor va a tener un hermanito. Pues así fue en ese tiempo cuando Abraham y Sara recibieron la noticia del ángel de Dios, donde les dijo: van a tener un hijo. Y peor aún, porque ya los hermanos pues tuvieron hijos, ¿verdad? Pero Sara era estéril. Entonces imagínense que venga ya con un ángel de Dios y te hable al oído y te diga con 80, 90 años: ¿sabes qué? Vas a ser mamá, doña Su, vas a ser mamá otra vez. Eso era tal vez ridículo de pensar, mas la fe de ellos fue fuerte, y Dios les dijo a través de Isaac: van a tener descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, no las van a poder contar. Imagínense, ahora nace Isaac y Dios le pide a Abraham que se lo entregue en sacrificio. ¿Qué hubieran pensado ustedes? 100 años esperando a su hijo, y Dios le dice: dámelo en sacrificio. Vean el nivel de fe en este caso de Abraham, que él dijo: no, pues Dios dijo que me iba a dar descendencia. Entonces la Biblia dice que claramente él decía pues que es un Dios que puede levantarnos de los muertos, y sí, justamente así es. Y Abraham, sin titubearlo, tomó a Isaac, se lo llevó al cerro y lo iba a sacrificar. Y hasta el último momento, cuando ya tenía el cuchillo levantado y estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo. Yo me puse en los zapatos de Abraham, y ¿qué pasa si yo, mi hijo amado, mi hijo esperado, Dios me dijera: dámelo? Paso. Seguramente yo, sin duda, no hubiera podido ni estar ni cerca de hacer lo que hizo Abraham. Moisés
que como sabemos es el instrumento que Dios usó para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por medio de Moisés se hicieron muchísimos milagros sobrenaturales, las plagas, abrir el mar en dos para que pasara su pueblo. Imagínense en la escena. Es que tal vez lo escuchamos, pero párense ahí, vayan a Vallarta o a cualquier playa que quisieran y párense en frente del mar y véanlo abrirse. Imagínense en que se abre. Es que es algo espectacular solo de pensarlo, y ese es el Dios que tenemos. Ese es el poder del Dios que tenemos. Josué, y ahí los puse como unos subbullets debajo de Moisés y también Jericó, porque pues como ustedes saben, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y pues su sucesor fue Josué, y Josué también, y a través de Josué Dios hizo un milagro muy parecido al que hizo con Moisés. Tal vez no sé por qué no es tan popular, pero también abrió el mar del Jordán para que pasara el pueblo. Exactamente el mismo milagro. Más, yo a mí también se abre hasta un río, una sequía, un riachuelo, y para mí sería algo espectacular de ver lo que se haga solo con el poder de Dios. Imagínense en un mar. La historia de cómo derrotaron al pueblo de Jericó, que Dios los mandó a marchar 7 días seguidos alrededor de las murallas de Jericó, y al 7º día Dios botó esas murallas. Lucas 8, 43 al 47, no lo tienen que buscar, si quieren anótenlo. Es el milagro de la mujer del flujo de sangre, uno de los favoritos de mi esposa, y obviamente sí, un milagro de fe espectacular, donde una mujer que no era de las que andaba con Jesús, que no lo había visto hacer los milagros que había hecho, piensa en su corazón: si yo solo tocara un hilo del manto del maestro, yo sé que voy a ser sanada. Una mujer que había gastado absolutamente todo, hasta su último peso, en doctores, curanderos, lo que sea, tratando de quedar sana de ese flujo de sangre. Imagínense ustedes, mujeres. Nosotros hombres tal vez no nos podemos poner en ese contexto, pero ustedes, mujeres, cada mes, imagínense estar 12 años a par y que no se acabe eso. Y aparte, en un contexto cultural donde cuando la mujer estaba en sus días, se consideraba inmunda y tenía que ser apartada de todos y de todo. Entonces, cuando hablaba yo con mi esposa de esto, qué doloroso, porque esta mujer llevaba 12 años en completa soledad, porque nadie se le podía ni siquiera acercar. Entonces, imagínense ustedes qué tipo de fe. Mateo 8 del 8 al 10, que es otro de mis milagros o de mis ejemplos de fe favoritos de la Biblia. Cuando Jesús sana al criado del centurión, un romano, alguien que no ni siquiera era del pueblo de Dios, como usted y como yo, porque aquí que no hay judíos que yo sepa, sí. Bueno, entonces ni usted ni yo somos del pueblo de Dios. Dios nos hizo partícipes de esa gracia y nos agregó a las bendiciones de su pueblo y a ser copartícipes de esta salvación tan grande. Entonces imagínense en el cuadro, los 12 discípulos siempre con Jesús, habían visto ya N cantidad de milagros, habían visto todo el poder de Dios en su magnificencia, y un soldado romano que de lejos había escuchado, que tal vez una que otra vez había estado en las conversaciones de Jesús, se presenta ante él y le dice: maestro, yo sé que tú puedes sanar a mi criado. Y Jesús obviamente le dice: claro, llévame con él. Y el centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Entonces, a primero nos da una lección de humildad, porque él no consideraba ni siquiera que era nadie para que el Señor pusiera un pie en su casa. Y segundo,
le dice, yo sé que con solo que tú digas que se haga, va a ser hecho. Y hasta Jesús se maravilla de la fe de este romano, porque él no había visto los milagros, los había oído tal vez. Imagínense, entonces ese es el Dios que usted y yo tenemos, mi hermano, hoy. Aunque eso pasó hace muchísimos años, es el mismo Dios que tenemos hoy. Y finalmente un Pablo que tuvo una vida increíble en los dos bandos. Pablo, una persona de dinero, una persona estudiada, una persona preparada, que tiene un encuentro personal con Dios y pasa a ser uno de los apóstoles más espectaculares que nos menciona la Biblia. Una persona que no le importó dejar toda su riqueza, sus estudios, su orgullo por seguir a Jesús. Estuvo encerrado, fue maltratado, pasó hambre, pasó frío, pasó sed. Todo por esa fe que él tenía en Jesús. Si no se acuerdan, la semana pasada mi esposa les mostró eso. Porque tal vez a veces pensamos, cuando nos ponemos a recordar los ejemplos de fe que tenemos en la Biblia, dicen, no, pero la fe de esos hombres era espectacular, en una fe que yo nunca voy a poder tener. No, pero es que él es pastor, pues sí, tiene que tener esa fe que yo no puedo tener. Pues les recuerdo, mis hermanos, que esa es la fe. Ese es el tamaño de fe que Dios nos pide, el de una semilla de mostaza. Ahí lo ven, ni siquiera se puede casi que percibir en la yema de los dedos. Ahora, quiero preguntarles esta mañana, ¿dónde está tu fe? En este momento. Porque lastimosamente nos desviamos del camino y muchas veces nuestra fe está en diferentes lugares. Algunos tenemos la fe o tienen la fe en el trabajo. El trabajo es el que me va a dar de comer, por el trabajo tengo esto, por el trabajo tengo aquello, por el trabajo tengo respeto, por el trabajo pago mis cuentas. Y sí, el trabajo es un medio para todo eso. Pero no es donde tiene que estar nuestra fe. Si Dios le placiera, a los que tenemos trabajo, a partir de mañana nadie tiene trabajo. Por más de que usted tenga todos los títulos del mundo, toda la experiencia del mundo, usted sea el mejor en su máquina, usted sea el mejor con la gente, usted sea el mejor haciendo lo que sea, si a Dios le placiera, mañana usted no puede trabajar. Por infinidad de cosas. Hablemos de la salud como una. Pero aparece una reestructuración en la empresa y nos vamos todos. Esa es la fe de otros, el dinero. Y se afanan, o nos afanamos, porque yo he estado ahí también, por conseguir dinero y por tener una cuenta llena de dinero. ¿Por qué? Porque si me quedo sin trabajo, ahí tengo mi cuenta llena de dinero. Porque si necesito esto, ahí tengo la cuenta llena de dinero. Y olvidamos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que igual podemos llenar esa cuenta de millones de pesos y en un abrir y cerrar de ojos podemos no tener nada. Hackean al banco y se va todo el billete. Que eso es lo que está de moda hoy, los ciberataques y ese montón de conocimiento nuevo que hay hoy en día y que trae una serie de problemas adicionales. Para otros la fe está puesta en su pareja, en su esposo, en su esposa, en su novio o en su novia. Y también esto incluye familia. Hay gente que pues su fe es pues mi mamá, mi fe es mi papá, mis hermanos. Y yo, con tal de agradarle a mis hermanos, a mi esposa o a mi pareja, dejo de lado las cosas de Dios y prefiero agradarle
a esa persona que sí tiene un lugar en nuestro corazón, pero que no tiene que tener el principal lugar en nuestro corazón. Aquí para los que están más chicos, el estudio a veces se vuelve el centro de su fe. Porque sí, me tengo que preparar y sí, cuando yo tenga mi título de nutricionista, cuando yo tenga mi título de esto, de aquello, voy a poder valerme por mí mismo, cuando la dependencia de Dios es exactamente la misma, exactamente la misma. Yo nada puedo ser si Dios no me permite serlo, si Dios no me lo da, si Dios no me abre las puertas. No hay un montón de gente que tiene un título universitario y no tiene trabajo. No sé si reconocen eso, porque lo busqué en Google y es un boleto de la lotería, no sé si es del último o qué, pero hay otras personas que tienen su fe ahí. Y todos los, no sé si es por mes o cómo es que se juega el rollo, pero cada vez que se juega, aquí están mis 50 pesitos para mi boletito, porque Dios me va a sacar de pobre. Había visto un estudio muy vacilón que decía que si la gente ahorrara durante 20 años de su vida lo que gastan boletos de lotería o en juegos de azar, 20 años después efectivamente sí sería rica, porque tendría todo su dinero ahorrado o invertido en otra cosa. Otros tenemos nuestra fe ahí y obviamente Pastor y Ginger son nuestra familia pastoral acá. Era para ejemplificar un pastor, porque yo he vivido experiencias donde un pastor se ha ido de la iglesia y se termina la iglesia. Y la única respuesta para eso es que la fe de toda la gente era el pastor. Ay, es que era tan buena onda, predicaba tan bonito, yo nunca me dormía. Ay, siempre me decía lo que yo necesitaba escuchar. Pero el pastor, ni yo, ni nadie aquí es el centro de esta iglesia. El centro es Cristo y todo lo que hacemos aquí es para Cristo. Y si venimos todos los domingos, a la mala o a la buena, es por Cristo, para darle gloria a Él. Y sí amamos a nuestro pastor, a su esposa y a su hija. Pero como Él, todos nosotros estamos expuestos en nuestra humanidad a caer, a enfermedades, a morir. Y cuando nuestras expectativas están tan altas con cualquier persona y de repente esa persona, como humana que es, cayó, a veces inclusive ahí reniego mi fe. Pero ¿me entienden el punto? Ponemos nuestra fe a veces tanto y los ponemos tan arriba, los idolatramos tanto, que en el momento donde ellos ejercen su derecho a ser humanos, y a eso que estamos expuestos todos, nuestra fe se derrumba. Ni qué hablar de la idolatría. No la había puesto. En lo que le mandé al pastor no lo había incluido, pero la realidad es que esto es un mal de nuestros días. Es fe. ¿Ustedes creen que lo que todas esas personas hacen es fe? Sí, es fe. Es fe. Que la fe está puesta en el lugar equivocado es otra cosa. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Y durante toda la historia de la humanidad, el diablo ha buscado quitarle esa gloria a Dios. Por eso nace la idolatría, para que adoremos a otra cosa que no sea Dios. Estoy meditando mucho sobre qué ejemplo podía ponerles y se me ocurrió tantos milagros que hay hoy en día de sanaciones, y tal vez esa sanación ocurrió
obviamente porque Dios lo tenía dispuesto, que esa persona fuera sana. Pero imagínese, Conchita, que yo soy su hijo, yo estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal, y usted comienza a ir todos los días a donde la Virgen, a pedirle: Virgencita, Virgencita, sana a mi hijo, sana a mi hijo, y a rezar 500,000 rosarios, Aves Marías y todo el protocolo que se lleva. Ya en los planes de Dios estaba que yo fuera sanado. Y cuando efectivamente pasa ese milagro, como usted estuvo insistentemente yendo donde la Virgen, ¿a quién cree usted que le va a dar gracias por ese milagro? A la Virgen. Porque fuiste, o mucha gente va y hace, ¿cómo se llama, Paz? Es que no soy católico, no sé. ¿Sí? Como que pactan o... Sí, dice, sí, pues te entrego tal cosa, sí. Bueno. ¿Bandas? ¿Mandas? Bueno, imagínense, ni siquiera sabía esa palabra. Bueno. Entonces imagínense cómo ahí la gloria de Dios es tomada y todo el honor que se le dio a Dios por esa sanación, por ese trabajo, por ese hijo, por ese lo que sea que estemos pidiendo, y le roban la gloria a Dios. Aquí es muy fuerte, muy, muy fuerte aquí para nosotros como extranjeros. Es increíble cómo se idolatra aquí a la muerte, cuando claramente la palabra de Dios dice que Él es vida. Entonces, si nosotros creemos en un Dios que es vida y creemos que nosotros vamos a vivir eternamente, porque no estoy hablando de este cuerpo, estoy hablando de lo que está adentro, nuestro espíritu, eso es inmortal. Y para bien o para mal, los que hayamos creído vamos a pasar una eternidad con Dios, y los que no han creído van a pasar una eternidad separados de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que adorar a alguien que representa todo lo contrario, que es la muerte? Entonces, en Éxodo 20, del 3 al 5, habla muy claro el Señor, lo pueden anotar, Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de la que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Creo que hay poco que decir respecto a eso. Este Charles Spurgeon es un teólogo bastante reconocido. Estuve buscando algunos conceptos que él tenía sobre la fe, y este era uno de ellos. Mi fe no descansa en lo que soy, en lo que seré, ni en lo que siento o conozco, sino en lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho y lo que está ahora haciendo por mí. Y esa es justamente la fe, algo que todavía no estamos, o tal vez estamos experimentando ya, pero vamos a experimentar más adelante. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver todavía. Otra definición que da Charles de la fe: creer que yo y usted y todos acá, un pecador, soy perdonado por la libre gracia de Dios, que yo, un pobre ser imperfecto, soy a pesar de todo aceptado por Dios. Esto es fe. Porque si en algún momento pensamos, mis hermanos, que Dios me acepta por lo que yo puedo hacer, porque Dios me puede usar grandemente, y sí, me puede usar grandemente,
porque los que tienen talento para cantar, para tocar, creemos o creen que Dios los ama porque pueden estar aquí enfrente sirviendo. Estamos completamente equivocados. Somos seres imperfectos, vamos a regarla a cada momento. Pero nuestra fe tiene que descansar que por más que la reguemos N cantidad de veces, Dios igual nos ama. Esto también está en la Biblia, pero lo dice Charles. Si un hombre dice que tiene fe y no tiene obras, miente. Y hablamos de buenas obras, ¿verdad? No cualquier obra. ¿Por qué? Porque esa consecuencia del amor que ya Dios tuvo y tiene por nosotros tiene que estar relacionado por cómo nosotros buscamos dar ese amor a los demás. Y nuestro amor se tiene que traducir en obras. Yo puedo agarrar a mi hermano Dani y abrazarlo todo lo que me deje y llenarlo de abrazos y demás. Pero si en algún momento él me dice, ¿sabes qué, Luis? Necesito tal cosa. Y yo me hago el loco, pudiendo yo ayudar. Entonces, ¿dónde está mi amor verdadero ahí? Finalmente, la fe en la obra, los oficios y la persona del Señor Jesús es el camino a la salvación. Básicamente todo se resume en la parte de Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nos acercamos a Dios tenemos que creer que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan, o sea que nos va a premiar. ¿Y esos premios van a ser aquí? No. Y muchas iglesias hoy se aprovechan de esto para decir, no, es que pues si tú le das a Dios, Dios te va a premiar aquí en la tierra y te va a llenar de dinero, de casas, de coches y de cualquier cosa que llena nuestra vida material. Cuando Dios siempre habló de premios en el cielo. Aquí, ¿qué dijo? En el mundo iban a tener aflicciones. Pero ¿qué más? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Aquí les voy a dejar. Bueno, no lo cambié. Inicialmente eran 3, pero bueno, Dios me dio una más en la noche y la agregué. Entonces son 4. Ahí los pueden anotar para después. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué es nacer de Dios? Es aceptar al Señor como nuestro único Salvador. Creer que Dios le mandó a esta tierra, tomó forma de hombre, murió en una cruz y al tercer día resucitó de los muertos para limpiarnos de todos nuestros pecados, no los de antes ni los de ahora, también los de después. Ahí tiene que radicar nuestra fe. Juan 20:29-31, porque le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bienaventurados todos nosotros, porque no vimos. El otro día hablaba con mi esposa y le decía, qué increíble hubiera sido haber conocido en persona, en carne y hueso, a Jesús, haberlo visto sanar así en vivo y a todo color. Pero Él nos llama bienaventurados porque nosotros no vimos, mas sí creemos que Él puede hacer exactamente lo mismo que ha hecho toda la vida y que esos ejemplos que vemos en la Biblia Él los puede hacer hoy si quisiera. Nadie lo limita, Él es dueño de todo. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es el oprobio? Lo busqué porque lo leí, lo había leído mil millones de veces y dije, oprobio, ¿qué es? Me suena como a calamidad, pero el oprobio es deshonra o descrédito. Imagínense al Hijo de Dios siendo escupido, siendo golpeado, siendo avergonzado. ¿Fue deshonrado o no? ¿Fue desacreditado como Hijo de Dios o no? Y él menospreció ese sentimiento, o sea, no le importó que lo deshonraran, que lo desacreditaran por amor a usted y a mí, hermano. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese todas tiene un contexto anterior, no es todas de, pues mi cochecito, mi carrito. Ese todas que habla antes en Mateo 6:32, él habla de comida, bebida y vestido. Y es muy claro donde nos compara, nos compara con flores y nos dice cómo ellas que no son mis hijos, las visto con telas más finas que el lino y ustedes se preocupan por qué van a vestir. Como los pájaros que andan en el aire, les doy de comer y ustedes se preocupan por qué voy a comer mañana. Y sí, como humanos andamos preocupándonos por eso siempre. Pero Dios nos dice que tenemos que buscarlo a Él y todas esas cosas van a ser añadidas. Y por eso ahí no habla de lujos. Ahí no puse Mateo, perdón, ahí está Mateo 6:33. Finalmente, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Porque sí, es muy fácil decir, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y cuando nos toca bailar con la más fea, ahí, ¿cómo ejerzo mi fe? Cuando llega la noche y no tengo que comer para mañana. Cuando van a llegar a fin de mes y no tengo trabajo para pagar las cuentas. ¿Cómo ejerzo mi fe? Pues la palabra nos da cientos de ejemplos para fortalecer nuestra fe. Conociendo a Dios fortalecemos nuestra fe. ¿Por qué? Porque vamos a ser conscientes de qué es lo que Dios es capaz de hacer. Como alguien que nunca ha visto o ha leído los milagros de Dios puede tener la certeza de que Dios va a hacer ese milagro en usted o en mí. Orando. Porque cuando oramos, le abrimos nuestro corazón al Dios, hablamos con Él sinceramente, ahí no tengo caretas, ahí no tengo que fingir nada, ahí no puedo ser hipócrita, ahí vengo directo ante los pies de Dios y le digo, Dios, este soy yo, así me siento, esto me hirió, me duele el corazón, estoy triste, estoy herido. Me pasó esto, me pasó aquello. Lléname, Señor, ayúdame. Lléname de tu gracia, de tu perdón. Ayúdame a perdonar porque yo no puedo. Bueno, antes iba a decir que quién sabía que la otra semana había oración, pero ya el pastor dio un anuncio, entonces ya spoileó eso. Pero nos reunimos una vez al mes aquí a orar, aquí o ahora estamos yendo a casas. Porque eso ejercita nuestra fe. Porque ahí escuchamos las peticiones que tienen los demás y vemos cuando Dios actúa que Él respondió, no solo nuestras peticiones, es que no tenemos que centrarnos en nosotros. Nuestra fe se tiene que alimentar de lo que Dios hace en cualquiera de los que están a nuestro alrededor.
Y lo dije hace, no sé si 3 o 4 semanas que Dani pudo volvernos a acompañar aquí en la iglesia. ¿Cuántas semanas estuvimos orando por Dani Paz? Y si no supimos, porque no fuimos a las oraciones, que estábamos orando por Dani, hoy lo vemos ahí sentado y no vemos un ejemplo del poder de Dios. Pero los que estuvimos orando por él, creemos firmemente que Dios tenía un propósito para él y que Dios lo sanó. Congregarnos, porque aquí también alimentamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nos cuesta leer la palabra, si nos cuesta entenderla, interpretarla, pues aquí tenemos a nuestro pastor y él nos enseña. Aquí aprendemos, nos saludamos, nos podemos también contar cosas que pues, tenemos la confianza de contar. Podemos pedirle al hermano que ore, nos pueden pedir a nosotros que oremos y ya nos llevamos una lista de peticiones de oración para pedirle a nuestro Dios. Y luego cuando el hermano otro domingo viene y nos cuenta, ¿sabes qué? Ya tengo trabajo, ¿sabes qué? Se sanó mi hija, mi tía, ya tengo espacio para mi cirugía. Entonces nos gozamos todos como iglesia. No nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Porque es facilísimo acostumbrarse a no venir, facilísimo. Cuando no hemos tenido la oportunidad de venir, a veces hacemos cosas que en la semana no tenemos tiempo de hacer. Cosas triviales como lavar el coche, ponerme a arreglar algo en la casa, lavar mis bicis. Y decimos, ay, ¿qué sería yo con estas horitas de más el domingo? ¿Qué montón de cosas más podría hacer? Pero eventualmente agarramos el domingo para ver fútbol, para vaguear en redes sociales y no sacamos nada provechoso. Y finalmente, las buenas obras, porque esa fe en un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios salvador, tiene que llevarnos irremediablemente, mis hermanos, irremediablemente a que yo busque ser compasivo, misericordioso con los demás. Eso no se hace solo. Lo podemos hacer solos, pero también estamos todos. Hay muchas actividades que podemos hacer y eso está dentro de los planes que Dios ha puesto en el corazón del pastor para más adelante, que podamos hacer este tipo de actividades como iglesia, que podamos salir a evangelizar, porque mis hermanos, lo más importante de todo esto no es que usted le dé comida al que tiene hambre, no es que le dé zapatos al que está descalzo, no es que le dé un abrigo al que tiene frío, porque va a ser alguien que está comido, que tiene tenis y que ya no tiene frío, que se va a ir al infierno igual. Nuestro objetivo principal tiene que ser la compasión por esa alma, como esa compasión que Dios tuvo en algún momento por nosotros. Y sí, por medio de esas buenas obras yo tengo la entrada a esa persona para que tenga confianza y yo le pueda comenzar a hablar de Jesús. Y si yo no puedo porque no me siento preparado, pues entonces lo invito a venir a la iglesia. Y Dios hace el resto. Nosotros no somos responsables de la salvación de nadie. La salvación es 100% responsabilidad del Espíritu Santo. Y por más que le hablemos y le hablemos a las personas, está en Dios que las personas sean salvas. Finalmente, si usted quiere tener un ejemplo de fe, del que nunca usted va a obtener decepción, del que nunca va a haber caída, del que nunca usted va a encontrar un defecto, ese es Jesús. Nadie más. Cualquier otra persona donde usted ponga su confianza, su fe, le va a fallar tarde o temprano, en gran medida o en poca, pero Jesús nunca nos va a fallar.